Ya, me perdí, disculpen. Ya, estamos hablando sobre las condiciones de equilibrio de las partículas y la condición de equilibrio, ¿ya? Tenemos que para que una partícula esté en equilibrio, la resultante de las fuerzas o la suma vectorial de fuerzas debe ser igual a cero, ¿ya? Y acá tengo la sumatoria de todas las fuerzas y eso es igual a cero. En el plano podemos decir que el sistema se encuentra en equilibrio si la suma de fuerzas en X y la suma de fuerzas en Y equivalen a cero, ¿ya? Como yo les había mostrado, se los voy a dibujar nuevamente, ¿ya? Si yo tengo, lo vamos a hacer distinto, ahora vamos a hacer un cuadrado, ¿ya? Supongamos que esto es una barra rectangular, se ejercen fuerzas, ¿ya? Tenemos la fuerza peso, ¿ya? Tenemos una fuerza que esté tirando hacia acá, ¿ya? Y una fuerza que es en diagonal, ¿ya? Entonces quiere decir que yo tengo que encontrar todas las sumatorias de fuerzas en los ejes, tanto como el X como Y, ¿ya? Simulando que esto es X, simulando que esto es X en mi plano de coordenadas y esto es Y, ¿ya? Entonces todas mis fuerzas en X van a ir en el sentido horizontal y mi fuerza en Y en el sentido vertical. Hacia abajo negativas, hacia arriba positivas, ¿ya? Para acá positivas, para acá negativas, hacia arriba en Y positivas y hacia la izquierda en X negativas. ¿Ya? Acá tenemos los X negativos y acá tenemos los Y positivos. Quiere decir que esta fuerza de acá abajo es negativa, ¿ya? La fuerza que está acá es positiva y esta fuerza de acá también es positiva, ¿ya? Recuerden que esta fuerza yo la tengo que descomponer en dos fuerzas aparte, las cuales tienen que seguir ese sentido de dirección, hacia la derecha y hacia arriba. Y acá tengo en el eje X y en el eje Y, ¿ya? Ya, dicho esto, voy a borrar acá. Ya, dice, cuando tenemos un sistema de fuerzas aplicadas a una partícula con diferentes direcciones, lo que podemos hacer es descomponer las fuerzas aplicadas en los ejes X e Y. Es decir, proyectar las fuerzas sobre los dos ejes y plantear luego las ecuaciones de equilibrio. ¿Qué quiere decir esto? Lo que les explicaba recién, que yo puedo tener, por ejemplo, una fuerza en ese ángulo, ¿ya? Mira que este es un ángulo de 30 grados. 30 grados, ¿ya? Y tengo esa fuerza ahí, ¿ya? Y esta fuerza la puedo descomponer en dos fuerzas, ¿ya? En la del eje X y en la del eje Y, tomando en consideración estos 30 grados, ¿ya? Entonces acá vamos a tener IX, y esta va a ser una fuerza. Supongamos que esta fuerza son, ¿ya? Que se refiere a 30 newton a lo que es peso, ¿ya? 30 newton igual a peso, ya que newton es igual a masa por aceleración, ¿ya? Entonces yo tengo descompuestas estas dos componentes en X y en Y, en mi caso mis 30 grados. Para descomponer esto, yo tengo que considerar que esto va a estar en base a lo que es identidades trigonométricas, que son el seno, el coseno y la tangente, ¿ya? Cada una está asociada a un lado y a un ángulo que puede estar presente en el triángulo. Por ejemplo, una manera es
seno de, ya tenemos cateto opuesto, cateto adyacente, opuesto, esto es partido por la hipotenusa, partido por la hipotenusa, esto es cateto opuesto, partido por el cateto adyacente. ¿Ya? Entonces tenemos seno, coseno, tangente. Cateto opuesto partido por la hipotenusa, en este caso nosotros tenemos la fuerza de los 30, ¿ya? Que eso va a ser, para mí, en este caso, mi hipotenusa. Y acá, para calcular el eje Y, como es opuesto, ¿ya? A lo que me están entregando acá, mi eje Y, por ejemplo, la sumatoria de fuerzas. El eje Y, para esta fuerza, vendría siendo los 30 newton, FI 30 newton, por, que tengo que multiplicarlo, ¿ya? Por el coseno, o sea, disculpen, por el seno de este ángulo, que vendría siendo los 30. Por el seno de 30 grados. Y esto se indica en la calculadora y entrega un resultado. Ya en este caso, así es como se representa. Y para el eje X, no es nada más que exactamente lo mismo. Y siempre tener en consideración, si va hacia arriba es positivo, si va hacia la derecha es positivo, si fuese hacia la izquierda es negativo. En FX yo tengo 30 newton por el coseno mismo ángulo de 30. ¿Ya? Y esto me da un resultado. ¿Ya? Puede estar presente solamente esa fuerza o pueden estar presentes muchas más fuerzas. Por ejemplo, la fuerza de peso, ¿ya? Acá también hay una fuerza contraria y acá puede haber otra fuerza, ¿ya? Es un ejemplo, chicos, es como para que vayan ya componiendo cómo descomponer, en este caso, una fuerza que está en inclinación, o sea, que tiene algún tipo de ángulo asociado y que yo lo tengo que componer tanto en el eje X como en el eje Y. Chicos, consulta, ¿entendieron? Si no lo explico de nuevo, yo sé que esto es más complicado. ¿Tienen dudas, consultas? Levanten la mano si es que tienen dudas. No, ya. Voy a seguir. Si tienen dudas, me preguntan. No, ya. Vamos a borrar acá. Ya. Y seguimos. Ya. Entonces acá tenemos un procedimiento de trazado de diagrama de cuerpo libre. ¿Ya? Dice, la siguiente imagen se va a explicar paso a paso el procedimiento para generar un diagrama de cuerpo libre. Dice, para aplicar la ecuación de equilibrio debemos tomar en cuenta todas las fuerzas que actúan sobre una partícula. Por tal motivo no se debe exagerar en enfatizar la importancia de trazar primero un diagrama de cuerpo libre. Para construir un diagrama de cuerpo libre se requiere llevar a cabo los tres siguientes pasos. Trace un perfil delineado. Dice, imagine que la partícula está aislada, liberada, ¿ya? ¿Cómo lo dibujaba yo? Un cuadrado, un círculo. De su entorno al trazar su perfil delineado. Paso número 2. Muestre todas las fuerzas, ¿ya? Indique sobre este bosquejo todas las fuerzas que actúan sobre la partícula. Estas pueden ser fuerzas activas que tienden a poner la partícula en movimiento o fuerzas reactivas que son el resultado de las restricciones o soportes que tienden a evitar el movimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las fuerzas que ustedes vean las tienen que dibujar en su diagrama cuerpo libre. Y dice, identifica cada una de las fuerzas, ¿ya? Las fuerzas no son, que son consideradas deben ser marcadas con sus propias magnitudes y direcciones. Magnitud, su valor, dirección, el ángulo que se le genera. Para representar las magnitudes y direcciones de las fuerzas desconocidos se usan letras, ¿ya? Consideraciones.
el peso de una figura se expresa en Newton, lo cual es igual a la masa por... Ejemplo, ustedes tienen una figura de 60 kilogramos, ¿ya? Pero su peso, para yo saber su peso, tengo que multiplicarlo por 9,81 metros partidos por segundo cuadrado, que esta es la constante de gravedad, lo cual me da un valor de 588,6 newton. Eso, en esta unidad nosotros tenemos que trabajar, ¿ya? Quiere decir que cualquier unidad que yo se la dé masa, ustedes la tienen que multiplicar por 9,81, ¿ya? Para saber su valor. La tensión de una cuerda, por ejemplo acá, siempre se opone al peso. Quiere decir que si el peso va hacia abajo, la tensión de la cuerda va a ir hacia arriba. Y la dirección del peso siempre va hacia abajo por la atracción de gravedad, ¿ya? Y acá tenemos unos ejemplos, ¿ya? De diagramas de cuerpos libres, ¿ya? Yo les coloqué ejemplos que mayormente se utilizan en los cálculos de diagrama de cuerpo libre y de sumatoria de fuerzas. Por ejemplo, el de acá de que tenemos dos cuerdas o tensores que están sujetando a una masa, ¿ya? Un objeto en particular, ¿ya? Y acá explica cómo debiese ser el diagrama cuerpo libre. Primero hacemos los ejes en X y luego en Y, y luego trazamos las fuerzas. Como les había dicho, la tensión de una cuerda siempre se opone al peso, quiere decir que si el peso va hacia abajo, la dirección de las cuerdas va en sentido contrario, ¿ya? Y así se descompone en este caso esto. Si se dan cuenta, acá tenemos ángulos que nos lo entregan con el fin de poder calcular las sumatorias de fuerza. Y acá tenemos diagramas de cuerpo libre de un objeto que también está muy parecido a esto, está suspendido en el aire, ¿ya? Y con un objeto que está haciendo que con su masa está haciendo un peso hacia abajo, ¿ya? Está haciendo una fuerza. Y lo que le decía es que siempre se le va a poner la tensión a la fuerza. Acá tenemos un diagrama inclinado, ¿ya? De un auto, la cual es su fuerza, su fuerza de peso, siempre va en ese sentido hacia abajo, ¿ya? Acá tiene una fuerza que se lo pone y otra que va hacia adelante, y una que es hacia arriba que vendría siendo la normal. Acá tenemos un sistema de poleas, en la cual tenemos una masa 1 y una masa 2, la cual están mediante una polea. Y acá también tenemos lo que es la descomposición de sus fuerzas, ¿ya? De la masa de acá vendría siendo esa de ahí, y la masa de acá vendría siendo la de acá. Y acá tenemos poleas, ya lo que les explicaba que a las fuerzas la tensión se lo opone, ¿ya? La fuerza peso. Si el peso va hacia abajo, la tensión obligatoriamente tiene que ir hacia arriba, ¿ya? Y acá dice sistema de fuerzas coplanares. Si una partícula está sometida a un sistema de fuerzas coplanares que se encuentra en el plano X y Y, como un ejemplo, entonces cada fuerza puede descomponerse en sus componentes I y J. Es lo que les mencionaba de que yo puedo descomponer las fuerzas dependiendo si se encuentran con alguna dirección que no sea en los 90 grados. Se puede descomponer en el eje X y en el eje Y, ¿ya? Y acá dice ejemplo de diagrama de cuerpo libre. Tenemos dos tensores que están sujetando una esfera, y acá le indican los pasos para poder generar el diagrama cuerpo libre. Si se dan cuenta, tengo la tensión que va hacia allá, el peso va hacia abajo y la otra tensión va hacia... Recordando que la tensión siempre se opone al peso, ¿ya? Y acá dicen unos pasos, ¿ya? Dibujar unas flechas que representen a la fuerza peso, ¿ya? La fuerza peso siempre va hacia abajo. Después dice dibujar una fuerza de la misma magnitud que la flecha P para balancear a P. Quiere decir, esta flecha que va acá, tenemos la tensión 1 y la tensión 2. Así lo vamos a denominar, ¿ya? Después dice dibujar las líneas paralelas a las dos cuerdas, complementando el paralelogramo, ¿ya? Si yo dibujo esta misma cuerda acá y esa cuerda acá, me va a generar un paralelogramo, ¿ya? Y la fuerza que me va a dar ahí va a ser la resultante.
Y paso 4, dibujar las flechas de largo de las cuerdas a los lados del paralelogramo, ya que son las que están acá. Recuerde, solo las 3 flechas corresponden al diagrama de cuerpo. La de acá, la de acá y la de acá. Solamente esas 3. Y por último, tenemos una actividad, ya que se las dejé para que la hagan ustedes, en la cual ustedes tienen que dibujar el diagrama de cuerpo libre, ¿ya? Tal como se lo estuve explicando en la clase, ustedes acá van a tener que establecer un plano de coordenadas en X y en Y dibujar descompuestas, ¿ya? Las fuerzas que aparecen acá, ¿ya? Y acá de igual manera. Si se dan cuenta, acá aparece un triángulo con un trío pitagórico, ¿ya? 3, 4 y 5. Y acá aparece con un ángulo, ¿ya? Eso también se toma en consideración, pero en este caso la descomposición va a ser en base a que si yo voy hacia el eje X, yo considero el del eje X, pero siempre por la hipotenusa. O sea, si yo considero la descomposición de fuerza de este tensor en X sería 4 partido 5, y si yo considero la fuerza de este tensor en el eje Y sería 3 partido 5, porque ese indica el eje Y y este el eje X. De acá es igual que en este caso, que tenemos los 45 grados y hay que descomponer esta fuerza. Considerar que también acá tenemos otro sistema, que es la fuerza de peso que va hacia abajo y la tensión va hacia arriba, ¿ya? Acá abajo les dejé unos videos de ejemplos de DCL y explicación de DCL si tienen algún tipo de dudas para poder realizar esta tarea, ¿ya? Esta tarea se las voy a pedir a más tardar el día miércoles, ¿ya? Y todas las tareas que no hayan mandado tienen que mandarlas para yo poder revisarlas, ¿ya? Hasta que no reciba un buen número de trabajos, recién ahí, bueno, ya tengo las, pero cuando tenga más se las voy a mandar a todos, ¿ya? Así que eso, chicos, esa es la clase de hoy. Espero que hayan comprendido y si tienen dudas me pueden mandar un correo. Mi correo está al principio de la guía, ¿ya? O consultas, sí, mediante el correo, ¿ya? Chicos, dudas, consultas que quieren realizar, la tarea es para el próximo miércoles. Tienen plazo hasta las 6 para mandarlas y ahí yo las voy a revisar y darle una retroalimentación, ¿ya? Así que eso. ¿No hay dudas? Toledo, Cristian, Javier, Ancao, Pastén, Rojas, ¿no hay dudas? Lena, ¿no? Ya, bueno, entonces chicos, doy por finalizado la clase de hoy. Este material se encuentra en la página del colegio y también le va a decir el profesor Miguel que lo pueda subir a su página. Igualmente se los voy a mandar por el grupo de WhatsApp, ¿ya? Así que eso, si tienen dudas, ya saben, me pueden consultar, no hay problema, ¿ya? Así chicos, cuídense, que estén bien.